cava, por ahí por muelle, y un día si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Buenas tardes. Semana Negra y continuamos. En este caso con Noemí Trujillo, allí a mi izquierda, con Lorenzo Silva y presentando la novela esta, La forja de una rebelde. Bueno, bienvenidos. Otra semana más, una Semana Negra. Y esta novela es que ya habíamos presentado la primera novela de los dos, conjuntamente sobre su inspectora Manuela Mauri, y en este caso la segunda. Recordar que la primera llevaba por título Esto es una mujer, y resulta que venía como parafraseando el libro de Leví de Esto es un hombre, ¿no? En este caso es La forja de una rebelde, que viene un poco parafraseando el libro de La forja de un rebelde, aquella famosa trilogía, pero bueno, luego hablaremos de ello. Eso sí que es la primera pregunta. Yo, una reseña que os hice en la prensa, veía un paralelismo, ¿no?, entre ambas, en el sentido que en ambas habéis cogido una obra literaria de cierto calado, de cierto significado, le habéis dado la vuelta, lo habéis puesto en femenino, ¿no?, en este caso La forja de una rebelde, y, bueno, habéis tirado con la historia, ¿no? Entonces yo veía ese paralelismo. ¿Es cierto ese paralelismo? ¿Son cosas mías ya de viejo crítico literario? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Como ha comentado Alejandro, presentamos la primera entrega de la serie Manuela Mauri, La Semana Negra de Gijón. Nos presentó él, una presentación muy cariñosa, tenemos muy buen recuerdo y estamos muy contentos de estar aquí con vosotros presentando la segunda entrega de la serie. Efectivamente, existen ese paralelismo. ¿No se oye? ¿Sí? Perdón, es que hablo flojito. Efectivamente, como comentaba Alejandro, existe ese paralelismo, no es casual, es algo que tuvimos presente Lorenzo y yo a la hora de escribir la serie. A veces lo del título o lo del homenaje a los autores no se entiende muy bien, y por eso me gusta contarlo, ¿no? Hay alguien que nos ha dicho que poco original, ¿no? Pues solo cambiáis una letra, una frase o una palabra. Y a mí me gusta poner un ejemplo. Cuando Unamuno perdió a su esposa, que falleció, escribió en un poema que decía: Dios mío, que solo se quedan los vivos. Lo que estaba haciendo Unamuno era parafrasear una famosa rima de Bécquer que decía: Dios mío, que solo se quedan los muertos. Unamuno hace algo más que cambiar muertos por vivos, ¿no? Lo que está haciendo es reinterpretar a Bécquer. De alguna manera, lo que buscamos hacer nosotros es esa reinterpretación. Siempre escogemos a un autor que nos interesa el siglo XX, autor o autora. Buscamos un libro icónico suyo y existe esa paráfrasis en el título, y pretendemos que esté presente ese autor y ese libro a lo largo de toda la obra. Está reconocido el homenaje y la deuda en el título de la primera cita, y pretendemos, bueno, pues recordar la aportación que ha tenido ese autor. Hoy, leyendo la prensa, en este caso el homenaje es a Arturo Barea, he visto que por fin se va a poner una placa en la casa natal de Arturo Barea, y me ha hecho mucha ilusión porque, bueno, ha sido un intelectual muy poco reivindicado y muy poco recordado en nuestro país. Es un autor que tuvo que exiliarse con el franquismo y que su obra se publica primero antes en inglés que en español, más conocido internacionalmente y valorado internacionalmente que en España. Y bueno, esta novela que presentamos, La forja de una rebelde, es una novela que habla de la pérdida en un formato literario, ¿no?, de todas las pérdidas que hemos tenido durante la pandemia del COVID, que han sido muchas, y para crear esa analogía con Barea, pues la generación del exilio lo perdió todo, ¿no? Se tuvieron que ir del país con las manos en los bolsillos
y lo perdieron todo. Así que queríamos hacerle un homenaje a Arturo Barea. Sí, bueno, yo me quiero sumar al agradecimiento y también, en este caso, no solo por volver con Manuela Mauri, de quien efectivamente presentamos aquí la primera novela hace 3 años, también con Alejandro, sino en mi caso particular me permitiréis que agradezca que esta es la 25ª edición de la Semana Negra en la que estoy presente, ¿no? Son las bodas de plata con la Semana Negra, y la verdad es que, bueno, pues siempre ha sido un placer venir por Gijón y poder, bueno, pues disfrutar de la generosidad de sus gentes y de sus lectores. En cuanto a tu pregunta, bueno, lo ha dicho todo Noemí. Yo solo añadiría quizá dos ideas, ¿no? Una es que en este homenaje que hacemos a grandes autores del siglo XX también hay una intención que tiene que ver con la construcción del personaje. El personaje de Manuela Mauri es el de una inspectora de policía, una investigadora de homicidios, pero que también coincide que es una lectora, es una policía que lee. Y de hecho sus lecturas muchas veces son un filtro que utiliza para leer las historias a las que se enfrenta. En este caso, además, coincide que uno de los personajes importantes en la investigación también es lectora de Arturo Barea y también es lectora de La forja de una rebelde. Y como Manuela conoce esa obra porque la ha leído en su juventud, entre otras cosas cursó estudios de historia, y para ella esa es una referencia, digamos que es una manera de acercarse a ese personaje, ¿no? Y por otra parte, en la paráfrasis el tipo de paráfrasis que hemos hecho hasta ahora, partimos de un título en masculino y lo feminizamos. Y en esa feminización pues también hay una intencionalidad, ¿no? Aunque esta novela, como la anterior, la escriben un hombre y una mujer, hay un trabajo sobre la mirada femenina de la protagonista, ¿no? Y sobre cómo en la primera novela, igual que Primo Levi habla de la despersonalización que él sufrió en los campos de concentración desde una perspectiva masculina, pues aquí en esa novela hay una mirada sobre la despersonalización que sufren las mujeres que son víctimas de redes de trata de personas, y la mirada es una mirada femenina, porque la investigadora que se enfrenta a ese caso es una mujer, ¿no? Y aquí también hay una mirada sobre la rebeldía, pero esa rebeldía también está tamizada por una mirada femenina, a partir de personajes que son mujeres y que demuestran esa rebeldía con y sin causa en la historia, y a través de la propia Manuela, que también ha sido en su momento una rebelde, ¿no? Sí, aparte de ese paralelismo que os comentaba con las obras, las novelas y la literatura hay otro paralelismo en ambas novelas. En el primero, en realidad noveláis un caso real que ocurrió en Boadilla del Monte, que fue el tema de una nigeriana de 22 años que apareció descuartizada. Bueno, esa fue la primera historia. Ahora noveláis un caso también real en Villarejo de Montalbán, que fue una pareja que apareció acuchillada o, bueno, a tiros fue, ¿no? Y entonces el tema es, estáis en ambas novelando casos reales. ¿También va a ser otra constante? Nosotros nos planteamos a la hora de escribir la serie que el hecho criminal que escogiéramos para cada libro estuviera basado en la realidad. Pero no queremos hacer true crime, es decir, nos sirve para inspirarnos como anclaje en la realidad. Esos 2 crímenes que nosotros ficcionamos sucedieron, es decir, sucedieron homicidios durante el confinamiento, por raro que parezca, sucedieron dobles homicidios durante el confinamiento. Y con todas las dificultades que tuvieron las personas que tenían que investigarlos, que como nosotros pues podían tener problemas de todo tipo, desde estar enfermos a tener familiares ingresados, a tener a sus hijos en casa porque los colegios estaban cerrados, los institutos estaban cerrados, es decir, tenían los mismos problemas personales que pudimos tener nosotros. Esos casos se investigaron y en la mayoría de los casos se resolvieron con todas esas dificultades, ¿no? Entonces, esa mirada a la realidad nos interesa mucho, pero está ficcionada libremente. Sí,
Bueno, abundando en lo que dice Noemí, la idea es partir de conflictos reales que conducen al hecho criminal. Es decir, no queremos hacer una literatura policial, que es perfectamente legítima, por otra parte, basada en la fantasía o basada en la recreación imaginaria de hechos criminales, ¿no? Sino que queremos partir de... Además, las historias de Manuela están ancladas en una realidad muy concreta, no solo es la realidad española contemporánea, es Madrid. Ella trabaja en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, por tanto sus casos van a ser siempre en Madrid, o bien en la capital, o bien en las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid, como es en este caso, que es en Alcalá de Henares, que es una de las grandes ciudades donde está la Policía Nacional. Y nos interesa que tenga ese anclaje en la realidad para que nos podamos nosotros creer como narradores el conflicto criminal que hay debajo. El conflicto tanto en lo que tiene que ver con el hecho delictivo como en lo que tiene que ver con la propia investigación policial. Nosotros tenemos, por ejemplo, un buen amigo que se dedica a la investigación criminal y durante la pandemia él contrajo el COVID investigando un homicidio. Y no solo lo contrajo, sino que acabó en el hospital. Y no solo acabó en el hospital, sino que 3 o 4 noches se despidió con un WhatsApp de su mujer, porque pensaba que se quedaba, porque era en la primera ola, cuando el virus era muy malo y estuvo realmente muy, muy enfermo, ¿no? En la novela no reflejamos un caso tan extremo, pero un miembro del equipo está enfermo. Es decir, el equipo está reducido y tiene que funcionar con menos gente, ¿no? Y esos conflictos reales nos interesan para hacer ficción. Lo que no intentamos hacer, y lo advertimos muy claramente, siempre hay una primera hoja al principio de cada novela, es una recreación, como dice Noemí, en plan true crime. No estamos ficcionando los hechos reales. Estamos extrayendo elementos de los hechos reales, elementos que son verdaderos, pero a partir de ahí los envolvemos, los revolvemos y los mezclamos. No estamos reflejando, por ejemplo, el carácter de las personas que se vieron implicadas en esos hechos criminales reales, ni las víctimas ni los victimarios. Nos tomamos muchísimas libertades, pues si trabajáramos con esa restricción no podríamos hacer literatura, tendríamos que hacer otra cosa, tendríamos que hacer periodismo en un margen mucho más estrecho. Gracias. Otra cosa que esto surgió en la Feria del Libro de León hace unos días, en un pequeño debate posterior sobre la novela criminal o la obra de ficción criminal, y surgió sobre el tema de el héroe, ¿no? El héroe del policial, viendo cómo pues en Estados Unidos era prioritario el detective privado, cómo en Europa se potenciaba más a la investigación policial, ¿no? Más que al detective privado. Y luego era muy curioso porque en esa discusión surge el tema de los cuerpos policiales militarizados, ¿no? Y en esa pequeña discusión es curioso ver cómo Lorenzo es la gran excepción en el mundo moderno, en el sentido de que no hay novelas de investigadores en cuerpos policiales militarizados. No hay en la gendarmería francesa, no hay en los carabineros italianos, no hay en la Guardia Nacional Republicana portuguesa, ni en los carabineros chilenos. Es decir, siempre los escritores escapan de investigadores militarizados y van al cuerpo civil, a policías de los cuerpos civiles, porque les dan más libertad el trabajar con esas estructuras. Y yo siempre ahí elogio a Lorenzo allá donde voy, porque es verdaderamente la excepción. La excepción, no digo en España, en todo el mundo, porque quitando a lo mejor caricaturas de Luis de Funes con la gendarmería francesa, pero eso no era novela negra. Entonces, bueno, esta introducción la hago porque además fue una pequeña charla en la Feria del Libro de León, ya digo, hace nada, unas semanas, y la traigo porque Lorenzo crea a Manuela Maurín en el relato Carabanchel Blues, más o menos, es correcto, ¿no? Ese momento. Luego ya lo retomáis, ¿no? Entonces, la pregunta va por ahí. Iba más para Lorenzo, pero por supuesto que también es para los dos. El crear verdaderamente esta investigadora de un cuerpo civil, es cierto, os da más libertad a la hora de trabajar con ella que como si fuera a lo mejor pues protagonistas de cuerpos policiales militarizados. En cuanto a la primera cuestión, a la general, ¿no? que enunciabas, ¿por qué en Europa se recurre más a
a los investigadores policiales, ¿no? Y no a los freelance, ¿no? A los investigadores privados. Yo creo que hay algo que también tiene que ver con cómo funcionan en general, aunque aquí hay muchas variedades, los estados de derecho europeos y el Estado de Derecho estadounidense, que lo es, en relación con la actuación policial frente a la población, ¿no? En Europa, y hay diferencias y grandes, ¿no? No sé, por ejemplo, si uno lee una novela policial sueca, verá que los policías suecos pueden entrar en un domicilio privado con una orden judicial, ellos solos levantan acta de todo lo que hay, que es algo completamente imposible en España. En España, aunque tengas una orden judicial, tiene que entrar un funcionario judicial, que es el que va levantando acta de todo, ¿no? Con lo que la actuación de la policía está fiscalizada en tiempo real por la Administración de Justicia, ¿no? Pero con todo, la actuación de la policía en Europa es mucho más garantista, es mucho más respetuosa de los derechos fundamentales y genera menos incidentes que la actuación policial en Estados Unidos. Y también en la policía europea hay quizá un mayor compromiso con su propia población, ¿no? Y hay un par de hechos recientes que nos permiten verlo, ¿no? En la escuela esta de California, tristemente famosa por el asesinato de tantos niños, ¿no? Además, durante largo tiempo, los policías de ese pueblo que no me viene ahora el nombre, pero seguro que te acuerdas, sí, me estoy intentando acordar del nombre, pero bueno, todos lo tenemos en mente. Los policías de ese pueblo, de esa ciudad, que es una ciudad de cierto porte, prefirieron priorizar su seguridad personal a salvar las vidas de los niños, comparemos con una intervención policial muy reciente que ha habido en España, en Valladolid, hace unos pocos días, donde no uno de los policías, en este caso guardias civiles, sino el jefe de la unidad, ha muerto por arriesgarse para salvar a un rehén. Es una perspectiva completamente diferente. Es mucho más fácil acercarse literariamente a un policía que se arriesga hasta el punto de perder la vida para tratar de salvar a un rehén que a un equipo de policías supuestamente de la unidad especial, que son 12 tipos, que hay fotos de ellos con armas ahí hasta los dientes y que sin embargo esperan una hora antes de entrar para que un asesino, que es un adolescente, pueda matar fríamente a tantos niños, ¿no? Yo creo que eso es una coordenada interesante para tener en cuenta. Pero yendo al tema que planteas más específico de las policías militarizadas, lo curioso es que cuando tú apartas el hecho de que los guardias civiles son militares, quitas ese detalle que les afecta en su régimen disciplinario, les afecta de una determinada forma de relación con sus mandos, les afecta en un determinado código deontológico, de honor, etcétera, cosas de estas. En el trabajo policial, yo he visto informes de la Policía Nacional, de una unidad de policía judicial, informes de la Guardia Civil, y son, en lo que es el trabajo policial, el que hacen unos y otros es idéntico. Está sometido a las mismas reglas, está sometido a la dirección y la autoridad de los jueces y trabajan exactamente igual. Y además investigan todo tipo de delitos. Lo que hay es una diferencia en la demarcación territorial, pero son crímenes más complejos los que investigan unos u otros. Es decir, el trabajo policial es absolutamente equivalente. Es decir, que a la hora de contar una historia, no acercarse a una policía militarizada no tiene más razón que tener a lo mejor algún prejuicio, alguna dificultad con el hecho de que sean militares, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta más específicamente, y le dejo a Noemí a ver cómo lo ve ella, en mi caso, que yo además creé el personaje en ese relato, no me acerqué a la policía o a una inspectora de policía de una brigada provincial de policía judicial por el hecho de que me diera más libertad, porque de hecho Manuela trabaja en la investigación criminal exactamente igual que Bevilacqua, porque está sometida exactamente a lo mismo, que es la ley de enjuiciamiento criminal vigente en España, que la aplican exactamente igual los guardias civiles, los policías, la Policía Foral de Navarra, los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza y las policías locales en aquellos ámbitos en los que pueden hacer funciones de policía judicial, ¿no? No fue tanto eso como el hecho de que a mí me pidieron que escribiera un cuento que estuviera ambientado en la ciudad de Madrid, y tenía que ser un homicidio en la ciudad de Madrid. Un homicidio en la ciudad de Madrid lo investiga la Policía Nacional, lo investigaría un grupo de homicidios, y coincide además, que es un detalle real, que en este momento los dos grupos de homicidios de la Brigada Provincial de Madrid, los dos, no uno sino los dos, están dirigidos por inspectoras. Son mujeres las que dirigen el grupo.
Sí, como ha dicho Lorenzo, el personaje de Manuela Mauri, que es la protagonista de los 2 libros de la serie que hay publicados hasta ahora, lo crea él en 2016 y lo singulariza con una serie de rasgos, ¿no? Pues es mujer, es inspectora de homicidios, trabaja en la brigada policial de Madrid, está divorciada, tiene 2 hijos y es huérfana de padre y madre. Entonces, el rasgo de que fuera Policía Nacional en un principio lo crea él porque es quien crea el personaje, y luego en 2019 publicamos la primera novela juntos a 4 manos y ya desarrollo yo en la novela pues todo la aportación que puse yo para que se publicara ese primer libro. Lorenzo me llevó a visitar la brigada porque, como dice, de los 2 grupos de homicidio de Madrid hay 2 mujeres al frente de los grupos de homicidio, es decir, no se inventó nada raro, hay 2 mujeres que están como jefas de grupo de esos grupos de homicidios. Son mujeres jóvenes, tituladas universitarias las 2, muy lectoras, es decir, este rasgo de Manuela Mauri, que es una policía que lee, tampoco es nada raro ni nada que no se corresponda con la realidad. Estuvimos allí, además eran muy lectoras de Lorenzo las 2 y eran de la Policía Nacional, pero eran muy lectoras de la serie de Bevilacqua y Chamorro, conocían toda la serie y la habían leído. Es decir, creó un personaje que es absolutamente verosímil. Es decir, hay 2 mujeres al frente de los grupos de homicidio de Madrid y son muy lectoras las 2 y son muy lectoras de novela negra. Yo lo que hice fue agarrarme pues a las herramientas que me dio él, a esos 2 hijos que tiene. En este caso yo les pregunté a las 2 jefas de grupo si tenían hijos, tenía mucho interés en saber si les resultaba difícil conciliar su vida personal y su maternidad con sus obligaciones profesionales. Me contestaron las 2 que no tenían hijos, pero que en otras ocasiones ha habido jefas de grupo que han estado a cargo de esos grupos de homicidio, que sí que han sido madres y que han tenido que realizar esta difícil conciliación entre la vida personal y profesional que vemos que tiene que hacer Manuela en las series de libros para poder investigar, y que en este segundo libro es especialmente difícil por las condiciones del confinamiento, ¿no? Entonces se trataba de conjugar estas herramientas y fíjate, más que a mí no me condicionó mucho que fuera Policía Nacional, sino que un dato que creó él sí que condicionó bastante la escritura, que es que la hizo huérfana de padre y madre. Y a mí me gustan mucho las relaciones familiares en las novelas. Y yo decía, ¿por qué la ha hecho huérfana de padre y madre? Yo no le puedo poner una madre a esta mujer, ni un padre con el que pueda ir a comer y tener una conversación, ¿no? Y ese detalle que singularizó al personaje sí que ha marcado mucho la escritura del libro y los conflictos de los que hablamos en los libros. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos. Ya va a ser la última pregunta o el último comentario también por mi parte. Decíais, creasteis fue Lorenzo, luego le trabajasteis a la protagonista. Pero yo, por ejemplo, en esta última novela la he visto como un poco más, no voy a decir fría, no voy a decir distante ante los problemas, pero más preocupada por el trabajo que por la vida familiar, más preocupada en el sentido, por ejemplo, la ruptura. Es que a veces hablar cosas y descubrir la novela pues me fastidia, ¿no? Pero sí. Un ejemplo es cuando más o menos la pareja que tiene se marcha, ¿no? Y cómo lo afronta ella con esa frialdad, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo segundo es que hemos visto que Donna León su novela la ha sacado ambientada en la pandemia. Petros Markaris, los relatos, que lo tendremos aquí el sábado que viene, también ambientados en la pandemia. Vosotros habéis ahora esta novela ambientada, cómo se ha investigado, cómo se ha trabajado durante pues estos 2 años de pandemia, que la verdad es que no es cuestión de ponernos ahora aquí a hablar cómo han modificado nuestros hábitos de vida, sino cómo tuvo que enfrentarse la población a ellos y también las fuerzas de seguridad, ¿no? Pero bueno, os comentaba que sois 2 escritores que os habéis sumado a todo este tema de la pandemia. ¿Verdaderamente era necesario, se sentía esa obligación de hablar? Lo digo porque cito a Donna León, a Petros Markaris, vosotros mismos, ¿no? Entonces os dejo las 2 cuestiones para los 4 minutos que nos quedan. Sí, si quieres.
Respondo muy rápido. A lo primero, no es que esté fría, lo que está es superada. En el momento en el que se produce la ruptura está tan superada que dice, mira, es que no llego a más, ¿no? Sin destripar el libro, se verá que en el desarrollo del libro y en el final que le importa un poco más, ¿no? No es tan fría respecto a eso. Y en cuanto al tema de la pandemia, esta no es una novela sobre la pandemia. Creo que hace falta un cierto tiempo para escribir, ¿no? con cierta hondura sobre lo que ha podido representar la pandemia, que por cierto todavía no ha terminado, ¿no? Como nos recuerdan algunas mascarillas todavía por aquí. Mascarilla que yo llevaría si no hubiera pasado la Omicron BA5 esta hace 10 días, ¿no? Pero bueno, es algo que forma parte de la realidad y que a una novela como es la novela negra y como es el tipo de novela negra que hacemos Noemí y yo, que mira a esa realidad contemporánea, que trata de dar un cierto testimonio también de eso que está sucediendo, simplemente nos pareció imposible eludirla. Y lo que pensamos fue cómo la abordamos y cómo la reflejamos para que el relato que ofrecemos en el libro, sin pretender ser un análisis a fondo de la pandemia, porque no puede ser, por lo menos tenga alguna clave relevante, ¿no? o perdurable respecto de lo que ha sucedido y respecto de lo que ha supuesto para todos nosotros. Cuando yo me senté a hablar con Lorenzo de qué libro queríamos escribir, yo le hice 3 peticiones y una de ellas fue que no quería evitar la pandemia. En el momento en el que nosotros empezamos a hablar, todos estos libros no se habían publicado todavía y la pandemia no existía en la literatura como prácticamente no existe en el cine, ¿no? Parece que el cine ha intentado evitarla y para mí era importante abordarla literariamente. Yo tuve un detonante personal. El 14 de marzo de 2020, que fue el día que se anunció el estado de alarma, falleció mi madre. Y tuve la circunstancia, como muchas personas, de pasar un duelo en estado de alarma y en un confinamiento en el que no podíamos salir de casa. Y fue una situación muy dura y muy difícil de asimilar el perder a un ser querido con el caos que hubo la primera ola en Madrid y sin poder estar cerca de tus familiares, sin poder hacer velatorios, sin poder recibir abrazos. Fue algo muy difícil de asimilar culturalmente. Han pasado ya 7 olas, siempre que llega el verano nos queremos olvidar de la pandemia y del COVID, intentamos pasar adelante, tenemos otras preocupaciones, la guerra en Ucrania nos preocupa mucho, ¿no? Pero la pandemia del COVID ha trastocado nuestras vidas completamente, ¿no? Han fallecido muchas personas, muchos hijos se han quedado sin sus padres, nadie le ha dado voz a todas estas personas que han fallecido por COVID o durante la pandemia de COVID por otras circunstancias. Y yo pensaba que de alguna manera quería dar testimonio de lo que yo había vivido, de la situación emocional de la pandemia. Yo creo que en un momento en el que hay tantas noticias falsas, está bien el hecho de que los escritores quieran dar testimonio de cosas que les importan. Y para mí era importante dar este testimonio de todas estas pérdidas que hemos tenido en la pandemia y por eso se lo planteé a Lorenzo. Noemí, Lorenzo, ya sabéis que esta es vuestra casa y no solo os voy a decir que estáis invitados cada vez que vengáis, sino que recibáis y os marchéis con este aplauso que os vamos a dar, pero quiero recordar a todos que dentro de un minuto se van a poner ahí atrás, en aquella esquina, por si alguien quiere que le firme y les dedique a alguno de los libros. Pues muchas gracias, Noemí, Lorenzo, por estar con nosotros y hasta cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias.